Daniel González, qué bueno tenerte acá y escucharte. Bienvenido. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días a Lic Ceballos y a los radioescuchas de Contextos. Bien, la semana pasada el licenciado Ceballos nos preguntaba cuánto se había incrementado los intereses por concepto de la deuda. Y bueno, de acuerdo a las estadísticas oportunas de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del año pasado México pagó 553,300 millones de pesos por puro interés de deuda. Esto quiere decir que en un año se incrementó el costo de puros intereses, Marcela, en un 6.3% aproximadamente. Sin embargo, para el cuarto trimestre, para el primer cuatrimestre de este año, es decir, hasta abril del 2018, el gobierno federal pagó más de lo que se esperaba por su costo financiero de la deuda. Estamos hablando de 1,421 millones de pesos, lo que significa un incremento del 24% en puro costo de deuda de abril del 2017 con respecto a abril del 2018. Del total de pagos que se están destinando al servicio de la deuda, el 40% va directamente al puro pago de intereses, pero el dato verdaderamente relevante es el tema del pago por la deuda interna. ¿Por qué estamos platicando esto? Bueno, por el tema del incremento de las tasas de interés por parte del Banco de México y cómo afecta el sistema financiero en nuestro país. Estos incrementos de tasa de interés de referencia del Banco de México y su impacto en la deuda interna generaron un incremento de abril del 2017 a abril del 2018 en un 46%, es decir, 86,727 millones de pesos adicionales por puro servicio de intereses de deuda interna. Ahora, ¿por qué se está dando esto? Como ya lo decíamos, por los incrementos de la tasa de interés que básicamente se están presentando desde el cierre del desde diciembre del 2014, que hemos visto cómo se han venido incrementando en 25 puntos porcentuales de a 2 o 3 veces por año hasta llegar hoy al 7.75%, y que se espera que la tasa de referencia del Banco de México alcance el 8% al cierre de este año. Y esto lo quiero enlazar, Marcela, con que los diputados del Partido del Trabajo, la parte de la bancada de diputados del Partido del Trabajo, presentaron una iniciativa de ley sobre el cambio de objetivo del Banco Central. Esta propuesta la hicieron el día 2 de octubre, y es muy interesante en el sentido de que este planteamiento lo hicimos hace un par de meses precisamente en los micrófonos de Contextos, donde seguramente veríamos en los próximos meses el inicio de un debate por el cambio de objetivo del Banco Central. Debemos recordarle a nuestros radioescuchas que el funcionamiento de la economía se determina mediante dos herramientas, mediante dos instrumentos. Una es la política monetaria, a cargo del Banco de México, que como sabemos es independiente, y el objetivo es mantener la estabilidad en los precios. El objetivo es controlar la inflación, y el objetivo en términos numéricos está en que los precios no se incrementen más del 3%. Puede tener esta variación un 1% hacia arriba, un 1% hacia abajo, es decir, podemos estar en 4% de inflación o 2% de inflación, y ese es el objetivo de este institución independiente denominada Banco de México. Y el otro instrumento que tiene la economía de un país es la política fiscal, representada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esta sí depende del gobierno en turno. ¿En qué radica la modificación de esta visión económica por parte del Banco de México? En que su objetivo ya no solo sea el control de la inflación, sino que además del control de la inflación también tenga como responsabilidad el tema del crecimiento económico, como sucede por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, que tiene el doble objetivo de generar crecimiento y de mantener la estabilidad de precios. ¿Cómo funciona esto en la realidad, Marcela? Bueno, los bancos comerciales buscan tener liquidez para poder prestar y poder satisfacer las necesidades financieras de un país. El Banco Central, el Banco de México, fija
una tasa de interés interbancario o una tasa de referencia es la tasa que le cobran los bancos por solicitar recursos con el Banco de México. Si esta tiene incrementos constantes, obvio que el costo para los bancos comerciales se encarece, se incrementa, y esto a su vez se va a reflejar en los servicios que le va a dar a los usuarios. ¿Y esto qué genera? Bueno, que en general en la economía, si se te encarecen las tasas de interés, tú pues dejes de consumir, dejes de invertir, dejes de generar empleos y dejes de gastar. Esto va a generar una espiral de poco crecimiento, una espiral inversa en el sistema económico, generando, bueno, los problemas que conocemos desde hace tiempo en nuestro país, que es una falta natural de crecimiento, ¿no? Donde difícilmente rebasamos el 2.5% anual. El planteamiento que hacen es que se puedan generar los incentivos para generar el crecimiento económico en el país. Esta receta de mantener el control inflacionario fue una receta correctiva por los problemas que vivimos en nuestro país a finales de los 70, principios de los 80 y durante gran parte de los 90. Sin embargo, hay economistas que plantean que es un buen momento para tratar de explorar otras alternativas en términos de modelo económico. Uh-huh. Pues qué interesante todo esto, Daniel. Tal vez la preocupación máxima que todos tenemos es que toda esta historia que nos cuentas, más todo lo que vivimos internamente en el país, más el cambio de poderes, más la situación de quiebra de la petrolera de México, de Pemex, más la situación de pensiones, más la deuda billonaria que tenemos, billonaria con B. Finalmente sumas todo esto y ¿qué nos da? Un país que al final no está creciendo o que tiene muy poco crecimiento. El problema con este poco crecimiento, Marcela, y que es un tema que también tenemos que empezar a analizar a profundidad, es el tema de la polarización económica. Se beneficia un sector muy pequeño de la población de este crecimiento del 2.4% en promedio, pero tenemos grandes sectores de la economía que definitivamente no están en este proceso de mejora económica ni de mejora de las condiciones de vida. En otros espacios hemos platicado que esa es básicamente la diferencia entre que una economía crezca o crezca de manera mediocre y pues la generación del desarrollo. El objetivo fundamental de cualquier sistema económico es que las sociedades se puedan desarrollar y puedan vivir mejor. Creo que ese es el tema de fondo que tenemos que estar analizando. ¿Qué herramientas podemos utilizar, por lo menos en materia de política económica, para lograr esta visión de desarrollo integral en una economía como la nuestra? Ajá, sí. Ahora, luego van y se justifican los funcionarios, por ejemplo, diciendo que González Anaya dijo que la deuda de México era más baja que la de China, la de Sudáfrica, la India o la de Reino Unido. ¿Es consuelo? ¿Realmente podemos compararnos en función de los niveles de deuda que tenemos en México en comparación con estos países? Yo creo que no, porque por ejemplo una diferencia fundamental entre la economía china, por ejemplo, y la economía mexicana es la fortaleza del mercado interno. En México un problema de tasas de interés, un problema de tipo de cambio que no son objetivos económicos y son herramientas intermedias, es decir, no son el fin mismo de los procesos económicos, te puede generar una salida masiva de capitales y entonces tú puedes estar en un riesgo de, ahora sí que platicamos también en otro momento, de una verdadera bancarrota en sistema financiero. Uh-huh. Cuando economías como la China están evidentemente enfrentando problemas de crecimiento económico, pero su problema de crecimiento económico, Marcela, es porque están teniendo crecimiento del 6%, porque no están teniendo los crecimientos que tenían de otros años del 9% y del 10%. Entonces, con esas tasas de crecimiento, el manejo de su deuda es mucho mejor que el manejo de deuda del 50% del PIB que tenemos en México, pero sin una fortaleza del mercado interno y con completa dependencia de las variables económicas, del tipo de cambio, específicamente del comportamiento del dólar
y de las políticas económicas del presidente en turno en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Creo que tendremos que considerar si debe de ocuparnos o preocuparnos que una gran parte de los mexicanos esté considerando el rumbo de la economía en función de la paridad peso-dólar. Es que eso es lo que hemos visto en los últimos años. Es importante recordarle a nuestro radioescucha que los objetivos económicos es el crecimiento, es la generación de empleo y es el control inflacionario. Y luego después de ahí tú tienes instrumentos que son primero la política monetaria y la política fiscal, y estas se van a hacer de herramientas para poder lograr sus objetivos, que son el tipo de cambio, precisamente las tasas de interés, o por ejemplo también en la política fiscal los impuestos. Pero estas son herramientas que te van a ayudar a mejorar el crecimiento, el empleo y la inflación. No son un fin en sí mismo, y esa es gran parte, por lo menos desde mi punto de vista, del problema en la economía mexicana, que estas herramientas las visualizamos por sí mismas como objetivos dentro de un sistema económico, y que al final van a impactar en temas de pobreza, de polarización, de falta de crecimiento, etcétera. Exacto. ¿Cuántos nuevos pobres se crearon en este sexenio? El último dato que yo pude checar ahí en Coneval, estamos hablando de 13 millones de mexicanos en pobreza extrema, que en términos nominales puede ser que sean mejor, es decir, menor en términos de la población, pero estamos hablando de un 10% de la población en este país que vive en pobreza extrema, que es gente que vive con menos de $2 al día, es decir, condiciones similares a las que se viven en África. Bueno, pero el propio Coneval informó que si bien los mexicanos en pobreza extrema se redujeron, los mexicanos en pobreza sin llegar a la miseria se incrementaron. No solamente con los miserables que pasaron a pobres, sino también las clases medias bajas que pasaron a la condición de pobreza. Y entonces esos 13 millones más otros, me parece que estamos hablando de 50 millones más, te hablan de más de la mitad de la población que vive en condiciones muy precarias en el sistema económico. Ese es al final el reflejo de que se esté privilegiando, el control del tipo de cambio, el manejo de la estabilidad en términos de la inflación, el tema de privilegiar los tratados comerciales para traer importaciones más baratas y controlar la inflación. Con esto no me refiero a que estemos bien o que estemos mal. No hay políticas buenas ni malas, simplemente bien aplicadas o mal aplicadas. El planteamiento que se está haciendo, no solo por parte de la bancada de diputados del PT con esta propuesta, sino de varios economistas, heterodoxos, es que valdría la pena explorar otro tipo de herramientas, otro tipo de estrategias para mejorar el crecimiento en la economía, licenciado. Por ejemplo, el tema de la modificación de el objetivo principal de la economía, que en vez de ser el control de la inflación, pueda ser el crecimiento o la generación de empleo. Claro. Bien, Daniel, pues como siempre muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Nos dejas un punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com.